En los últimos meses he estado estudiando las distintas ramas de la filosofía. Para mencionarles algunas, está la epistemología, la metafísica, la ética, la política y la filosofía del arte, que es lo que regularmente se estudia cuando uno se adentra y profundiza en los estudios de la filosofía. Una de las que más ha llamado mi atención ha llamado más mi atención porque es a la que más le he dedicado tiempo últimamente, y es a la rama de la ética. Y he estado revisando y analizando y estudiando distintos enfoques dentro de la ética. Haciendo estos estudios, me ha llamado la atención, me gustaría conectar con distintas personas que tengan curiosidad o sientan cierta afinidad por analizar o revisar este tipo de temas y quieran compartir conocimiento y quizás empezar una conversación, y por eso me animé a compartir este video. Básicamente lo que he estado analizando es, dentro de los estudios de la ética, he estado estudiando a una filósofa llamada Hannah Arendt, que fue una filósofa alemana, judía, que en la época contemporánea hizo estudios de la ética, pero lo que llamó mucho mi atención de Arendt es que ella no se basaba en todos los enfoques tradicionales que se habían revisado y analizado en el campo de la ética en épocas anteriores a la contemporánea dentro de nuestra historia, la historia de la humanidad. Y para ser un poco breve, he estado analizando la ética de la virtud con Aristóteles en la época clásica, luego la ética deontológica con los postulados kantianos, con Kant. Luego, esto es más moderno porque incluye a pensadores y filósofos de la época moderna como John Stuart Mill con el utilitarismo y la ética utilitaria. También Nietzsche con su ética provocadora y su enfoque particular. Pero después también encontramos, está Hume, y luego encontramos a Hannah Arendt. Me llamó mucho un postulado, una propuesta, una frase que ella expuso, y se llama la banalidad del mal. Es decir, en realidad lo que quiero revisar en este video y quiero analizar en este video y quizás empezar una conversación con alguien compartiendo este video es hablar sobre la banalidad del mal. En realidad, la banalidad del mal proviene de un compilado que se logró posterior a la unión de distintos ensayos que logró unificar Hannah Arendt, y logró hacer una crónica que fue parte de un libro que se llamó Adolf Eichmann, un estudio sobre la banalidad del mal. Lo que sucede es que Hannah Arendt, ella, para darle un poco más de contexto, ya les voy a contar quién fue Hannah Arendt, como una breve introducción, y también quién fue Adolf Eichmann. Y por eso aparece el título dentro de esta crónica que les acabo de mencionar. Bueno, el tema es que Hannah Arendt fue una filósofa. A ella no le agradaba mucho que las personas la llamaran filósofa, pero definitivamente sí lo fue. Hannah Arendt nació en Alemania, era judía, y ella en el año de 1933, junto a su madre, pudo escapar, huyó a Francia, porque una vez que Hitler tomó el mando y llegó a comandar, y llegó a liderar el Partido Nacional Socialista de Obreros, conocido como el Partido Nazi, ella pudo prever, ella vio lo que podía venir posteriormente y huyó con su familia, y ella estuvo en Francia. En Francia no pudo escapar de la persecución que tenían los alemanes a los judíos. De todas formas, ella fue encerrada en un campo de concentración. Afortunadamente no llegó a estar en un campo de exterminio, pero sí fue internada en un campo de concentración. Logró escapar con su madre y se fue de Francia a los Estados Unidos a continuar sus estudios. Muchos años más tarde, posterior a la Segunda Guerra Mundial,
Ella estaba trabajando para un medio de comunicación que se llamaba The New Yorker, y este diario le dio la tarea a Hannah Arendt para ir a Jerusalén a hacer el registro de un juicio que se le iba a hacer a Adolf Eichmann, una de las cabezas principales de todo lo que fue la logística para que se llevara a cabo lo que era la solución final que llamaron los nazis y para que se diera finalmente el Holocausto. Entonces, Hannah Arendt tenía esta tarea. Bueno, les cuento un poco sobre Adolf Eichmann. Sí, fue esta figura que fue, digamos, una pieza muy importante dentro de lo que fue la logística y el traslado de todos los judíos en distintos países europeos, mayormente a Polonia, a los campos de concentración, porque ellos fueron deportados de distintos países. Y Adolf Eichmann fue un alto mando de la CSS que estuvo a cargo de que todo este proceso avanzara de manera eficiente y efectiva para que exterminaran y asesinaran a todos estos judíos finalmente en las cámaras de gas y en los campos de exterminio. Eichmann en el 60, o creo que en la década anterior, él pudo escapar. El hecho fue que Eichmann pudo escapar a Argentina, estaba exiliado, lo encontraron en Argentina y pudieron llevarlo a Jerusalén, porque en Israel fue donde un tribunal logró hacerle este juicio. Entonces Hannah Arendt, eso fue en el año 1961, Hannah Arendt va como corresponsal del New Yorker a hacer a presenciar el juicio. Y una de las cosas que pienso que fue lo más interesante, y creo que fue donde surge para ella, yo me preguntaba cómo surgió, cómo nació el término la banalidad del mal y cómo ella lo pudo incluir en esta crónica. El tema es que, bueno, este acontecimiento fue registrado, es decir, fue un evento que tenía la mirada de todo el mundo ese año y de todos los medios. Todos tenían la expectativa de que iban a encontrar que se iban a lidiar en ese juicio con Eichmann, una persona que pudiera ser la viva representación del mal, una persona perversa, una persona malévola, una persona maligna, retorcida, con todo era la expectativa que tenían todos, y también Hannah Arendt, con toda la intención de su disposición de análisis crítico frente a ese juicio. Ella asistió a distintas sesiones del juicio, que el juicio se llevó a cabo en un periodo bastante largo. Ella, una vez que ve cómo avanzan las sesiones y todo, y ve cómo Eichmann responde a todas las preguntas que le hacen en ese juicio, y también cómo él responde a los testimonios que dan otros judíos que pudieron asistir a dar sus testimonios de los sucesos horrendos y las experiencias terribles que vivieron. Ella ve como Eichmann reacciona de una manera bastante ordinaria y bastante desprendida de lo terrible y de lo espantoso que ella estaba presenciando. Y de hecho las personas se desmayaban en ese juicio porque obviamente estaban dando testimonio de casos terribles. Eichmann, entonces, frente a todos los medios, frente a los jueces, frente a Hannah Arendt, resultó ser una persona ordinaria, bastante común, que daba respuestas vacías, que daba respuestas sin. Era evidente que este señor Eichmann no tenía la mínima disposición de reflexionar sobre lo que en realidad significó todo lo que él hizo y cómo él pudo aportar para que se llevaran a cabo estos acontecimientos terribles y estos asesinatos y este exterminio de los judíos. Él simplemente respondía que él estaba respondiendo a órdenes de sus superiores. Es decir, dejó en evidencia frente a todos que él simplemente era una persona que quería cumplir con su trabajo y que él era eficiente y era un capo en logística,
y esa era su tarea y que no había otra manera. Es decir, él no podía evitar que todo el engranaje y la maquinaria de todo lo que había en la logística para que todos los judíos que se encontraban en distintos países llegaran a los campos de concentración. Él no podía evitarlo. Entonces fue algo que dejó perpleja y dejó sorprendida y fría a Hannah Arendt, porque se dio cuenta de que era una persona que era banal, que era ordinaria, que era común, que simplemente no tenía la capacidad de usar su pensamiento reflexivo o un pensamiento crítico para analizar las decisiones que él tomó en ese momento, y con una moral bastante cuestionable. Por eso Hannah Arendt también aquí la podemos asociar con todo lo que es el estudio de la ética y la moral. Entonces ella veía que ese estudio que ella venía haciendo sobre este enfoque que ella podía tener haciendo el análisis de la ética y la moral, ella se afincaba en lo que era la responsabilidad individual de cada persona al momento de tomar decisiones. Ella lo vio en Eichmann, y era una persona que carecía de eso que todos esperamos, que es esa reflexión al momento de hacer cualquier labor. Eichmann era la representación. Ella, en algún momento me encontré alguna frase por ahí que decía que Eichmann era el vacío de la nada. Me dejó también a mí bastante impresionado, por eso también me ha llamado tanto la atención este tema. Y por eso también, claro, ese juicio también fue controversial. Fue el hecho de que encontraran a Eichmann como una persona tan superficial y tan banal, hizo que Arendt, una vez que juntaran todos estos ensayos, toda la información que ella recopiló después del juicio, se hiciera un libro que se llamó Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Es algo que puede quizás dejarnos reflexionando y pensando sobre cómo en una sociedad pueden existir personas que simplemente por no tener esa disposición de reflexionar sobre algunas acciones y sobre cómo razonan y cómo tienen sobre la voluntad que tienen las personas para hacer ciertas cosas, si no existe ese mínimo intento de reflexionar sobre las cosas que hacemos, podemos, sin querer o sin estar conscientes de ello, dar pie o servir a que se puedan dar acontecimientos terribles, y no solo pensando en lo que se pueden hacer las personas a sí mismas, sino también a otras personas. Y bueno, básicamente de ahí proviene el término la banalidad del mal. Si les interesa, os los leo en los comentarios si quieren hablar un poco más de eso.